eh, desestabilizar toda la actividad económica. Alguien está ganando aquí, ¿verdad? Yo siento de que los inversores por ahí saben cuál es la treta y ahí de alguna manera algunos salen perjudicados y algunos beneficiados y nosotros que somos los que pues gastamos, ¿verdad? De alguna manera los que tienen vehículo gastan en el combustible y si está caro, pues de alguna manera afecta su bolsillo y para los que son productores, transportistas, de lo que son, pues también les afecta su bolsillo y pues el gobierno muchas veces hace algunas cosas, pero siempre detrás de ello hay algo que provoca que tal vez no todo llegue a nosotros, ¿verdad? Sino que al final todos lo terminamos pagando, ¿verdad? Y algunos terminan beneficiándose de ello. Y pues la universidad sigue cerrada, es muy probable de que los exámenes puedan ser virtuales para ustedes, entonces, ventajas, pues lo hacen en grupo, algunos dicen de que les va bien, algunos que tal vez no tienen tanta experiencia en esto y pues los dispositivos que utilizan es su celular, ¿verdad? Hay algunos que tienen computadora, iPad, celular, Android y toda la cuestión, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen que trabajar solo con su celular, entonces es mucho más difícil, ¿verdad? Pero son pilas ustedes, porque de alguna manera también eh, con pocos recursos hacen mucho, ¿verdad? O sea, la universidad, por eso es de que yo siempre digo, la Universidad de San Carlos, por emergencias podemos trabajar de manera virtual, pero esta no es una emergencia, este es un robo descarado, ¿verdad? Que se quiere imponer en la universidad y eso es lo malo, lo delicado que hay, ¿verdad? Y siempre hay perjudicados acá, como les digo, ustedes, ¿verdad? Ustedes son los estudiantes. Yo, pues, de alguna manera, desde la casa, aquí tranquilo, dando la clase. Y ciertamente es un poco cómodo, aunque es un poco difícil compartir totalmente todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Bueno, yo trato, jovencitos, espero de que ustedes, pues que les pregunto, ¿entendieron? ¿Copiaron? Lo repito y ustedes, no, Lica, ahí está bien, ya todo está, todo está fríamente calculado, entonces ustedes se quedan satisfechos. Y yo digo, bueno, enhorabuena. Pero como participan, entonces digo, bueno, entonces como que sí, sí, sí se le está quedando. Al menos esa es mi percepción, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de explicarles nuevamente el tema de valor en libros de las acciones. Como ya empezamos el día anterior, ¿verdad? Ya leímos. Yo creo que Oscarito me hizo el favor de leer ahí todo lo que era la parte teórica. Y entonces hoy vamos a ver si, para refrescarles a ustedes la memoria, eh, hacemos una remembranza de ciertos aspectos que yo quiero que les vayan poniendo bastante atención. Cualquier duda, inmediatamente me la hacen. Miren, fíjense que hay empresas que pueden constituirse con un solo tipo de acción. Hay sociedades anónimas, para ser específicos, porque de ella es que estamos trabajando. Se pueden constituir con un solo tipo de acción. Sin embargo, ustedes saben de que el Código de Comercio, y así como lo hemos venido trabajando, hemos visto que pueden haber dos tipos de acciones, ordinarias y preferentes. Bueno, cuando hay un solo tipo de acción, pues es fácil porque lo hacemos así, ¿verdad? De esta manera, ¿no? Y resultaría tal vez un poquito sencillo porque solo hay un tipo de acción. Decimos el capital que se encuentra en circulación dividido dentro de las acciones que se encuentran en circulación, el capital contable dividido dentro de las acciones en circulación y ahí está el valor de cada acción. Bueno, el problema se complica cuando hay varios tipos de acciones o varias clases de acciones, ¿verdad? Porque entonces ya eso me obliga a mí a hacer otro tipo de operación. Bueno, fíjense que yo tengo que, aquí hay cierta terminología que es la que vamos a utilizar ahorita para darle el valor en libro a las acciones, ¿verdad? Esta es. Bueno, entonces, primero vamos a ver que hay acciones que se encuentran en circulación. Eso se refiere al capital que se encuentra en circulación, ¿verdad? ¿Qué capital va a ser el que se encuentra en circulación? Miren, yo puedo tener 10,000 acciones autorizadas, ¿no? Pero de esas solo 100 he vendido. Entonces, mi capital que se encuentra en circulación es las 100 acciones que yo vendí. Y esas son las que
están generando la utilidad o las ganancias dentro de la empresa, y a esas son las que yo les voy a dar el valor en libros, ¿verdad? Porque las demás que no están vendidas, esas no están generando riqueza, ¿no? Bueno, entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del capital que se encuentra en circulación, solo las que yo ya he vendido y me han pagado. En esta, cuando yo vaya a darle valor en libros a las acciones, yo me voy a referir exclusivamente con esta terminología que ustedes van a ver aquí, a las acciones preferentes, ¿verdad? ¿Por qué a las acciones preferentes? Porque solo ellas van a tener algún tipo de preferencia que las hace diferentes a las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son 100 acciones ordinarias a 100 quetzales, ahí está. Nunca van a variar. El pago de los dividendos, el pago de preferencias. En cambio, las preferentes sí, porque las preferentes pueden tener todo esto que ustedes ven aquí. Todo lo que dice dividendo, todo eso le puede pertenecer a las acciones preferentes, dependiendo del caso en el que estemos. Por ejemplo, todas las acciones preferentes van a tener un dividendo fijo preferente, todas. Y el porcentaje mínimo que le podemos pagar a este tipo de acciones es el 6%. Y de ahí para arriba. Estas acciones preferentes también pueden gozar de un dividendo acumulativo, ¿verdad? Y puede ser de que no sea acumulativo. Entonces, cuando yo en el título de cada caso que vamos a ver, coloque acumulativo y no acumulativo, dicen, pues, a mí se me olvidó qué es eso. Pues me da igual leer esto. Entonces, cuando es acumulativo, yo voy a pagar de 2 años en adelante. ¿Por qué? Porque se puede acumular. Pero cuando no es acumulativo, yo voy a pagar las ganancias de un periodo. O sea, yo voy a multiplicar por 1 cuando no es acumulativo. Y de 2 en adelante cuando es acumulativo. Pero eso le corresponde a las acciones preferentes. Y puede ser uno de estos dos. No los dos, ¿verdad? Puede ser uno de estos dos. Lo mismo es con la participación, ¿verdad? Va a haber dividendo sin participación y va a haber dividendo con participación. Y aquí habla es cuando las acciones preferentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando es dividendo sin participación, a las acciones preferentes les va a corresponder nada más el dividendo preferente. Pero cuando tienen participación, entonces a las acciones preferentes también les va a corresponder un poquito de lo que les corresponde también a las ordinarias. Bueno, esto es una explicación teórica, quizá a ver si la entendieron, jovencitos, pero es bien importante, porque eso es lo que vamos a aplicar ahorita en el ejercicio. Y vamos a ver exactamente estas 5 características que tienen las acciones preferentes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Dice que a continuación se le proporciona la sección de capital y reservas de la sociedad El Mundial S.A. al 31 de diciembre del año 2025, la cual será utilizada para determinar el valor en libros de las acciones de acuerdo al caso que se le plantea. Vamos a ver 4 casos, ¿verdad? Es fácil, fíjense, lo que pasa es que son datos que ustedes tienen que analizar. O sea, pónganle atención a esto y van a ver de que esto es bien sencillo. Tienen ustedes el ejemplo y aparte tienen los cuadritos que vienen más adelante, entonces eso es sencillo. Lo tienen que aprender a hacer porque esto viene en el examen, siempre lo colocamos en el examen y tienen que saber determinarlo. Entonces, si es virtual, ya se rayaron porque si lo saben plantear, listo, ¿no? Ahora, si es presencial,
es un poquito más complicado, porque si ustedes no lo estudiaron, no van a tener el chivo a la mano para saber cómo está la cosa. Esa es la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad, ¿verdad? Y como nosotros no tenemos una carrera que sea de carácter virtual, en donde yo diga, bueno, pues, por favor, enciendan su computadora y nada de parpadear. Tenemos un equipo audiovisual que me permite determinar si ustedes están copiando o no, porque tengo las herramientas, ¿no? La Universidad Autónoma de, de México tiene carreras virtuales porque cuenta con las herramientas que permiten saber si ustedes están viendo por otro lado, qué están haciendo y todo eso. Pero aquí nosotros no tenemos eso. Por eso es de que nuestras carreras no son virtuales, son por emergencia, ¿no? Y aquí es donde ustedes se aprovechan y todo eso, pero no es culpa de ustedes, jovencitos. Es culpa de la administración, de la rectoría, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ustedes ahorita aprovechen, ¿verdad? Pero aprovechen porque en realidad, aprovechen pero aprendan, ¿verdad? El examen es una cosa, pero si ustedes son los que le están dando copia a los demás, enhorabuena. El problema es que si ustedes son los que están recibiendo copia, ahí es donde viene el problema más adelante. Dicen, a mí Juanito es el que me va a pasar el examen, entonces yo solo voy a contestar, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema, ¿sí? Y de que los hay, ¿verdad? O sea, hay de todo, hay de todo. Pero ustedes sean también responsables en aprender. Eso es lo que yo les digo. Yo les voy a dar una sección de capital. Esta sección de capital ustedes ya han visto de que esta puede llegar a ser tan grande como la que vimos en el caso número 3, ¿verdad? De la apertura de una sociedad anónima. Y puede ser más grande porque también pueden haber acciones en tesorería. Pero la clave de esto es, y pongan atención ahí, miren, como ustedes son los que tienen el librito ese que yo les regalé, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, voy a hacer mi índice de chivos, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy a ver el índice de chivos que dijo cuando hice esto, entonces ahí está, ¿qué? Cuando hagamos el valor en el libro de las acciones, yo me tengo que fijar que en el apartado diga capital suscrito, pagado y en circulación. O sea, la clave es que diga en circulación. Y ese es el capital que a mí me sirve. Porque aquí está chilero, ¿va? Porque aquí es el último apartadito que yo les coloqué, ¿va? Y ese es el que tienen que tomar, el último. Si a ustedes les dan en un examen una sección de capital que tiene es bien extensa, ustedes se van hasta la parte final y ahí tiene que decir capital, suscrito, pagado y en circulación. Y ese es el que me sirve. ¿Por qué? Porque el que se encuentra en circulación es el que me está generando riqueza. El capital autorizado que está hasta arriba, ese no me está generando riqueza. ¿Por qué? Porque son 1 millón de acciones que no he vendido. En cambio, aquí tengo 150 acciones preferentes, y 100, perdón, ordinarias y 100 preferentes que sí ya vendí, ya me las pagaron y ese es el capital que tengo. Bueno, se los explico y cualquier duda que ustedes van a tener, nos las van haciendo ver. Ahora, para que yo pueda determinar el valor en libros de una acción o de las acciones, yo tengo que distribuir o repartir estos 11,000 quetzales que tengo acá dentro de el capital que se encuentra en circulación, que son estos 25,000 quetzales que están acá, relacionados con estas 150 acciones ordinarias y estas 100 acciones preferentes. Yo tengo que ver cómo distribuyo estos superávit y reservas dentro de las acciones para que esto quede repartido acá. Y listo. Ahora, ¿cómo lo debo de hacer? Vamos a ver 4 casos. El primer caso que yo les voy a plantear, lo voy a analizar de la siguiente manera. Primer caso, miren pues, yo siempre voy a empezar con esta frase, ¿verdad? Relacionando a las acciones preferentes. O sea, siempre voy a decir las acciones preferentes porque siempre voy a hablar de ellas.
Aquí no van a ver ustedes que diga yo, las acciones ordinarias, no. Porque las acciones ordinarias valen 100 pesos y no hay modo que cambien en ningún momento, aún cambiando cualquier tipo de caso que tengamos. Siempre van a valer lo mismo, ¿verdad? 100 quetzales, o sea, todo puede ir cambiando derivado de cuánto le corresponda a las acciones preferentes. Por eso es de que aquí, en cada caso, yo voy a decir, bueno, las acciones preferentes gozan de dividendo fijo. Siempre van a gozar de dividendo fijo. Siempre. Porque siempre van a tener eh, un porcentaje que no va a ser menor de 6%, ¿verdad? Entonces, siempre van a gozar de dividendo fijo. Este dividendo fijo puede ser acumulativo y puede que no sea acumulativo. Si no es acumulativo, se va a pagar cada año. Esto lo pueden encontrar aquí, ¿verdad? Aquí es donde yo les digo, miren, esto lo pueden encontrar aquí. Aquí está el título y el apartado y el concepto y la definición. El concepto y la definición. Entonces aquí ya solo está el concepto. Entonces, gozan de dividendo fijo. Puede ser del 6% en adelante. Acá en este ejemplo dice de que las acciones preferentes, el dividendo fijo no es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que como no es acumulativo, se va a ir pagando año con año. Entonces, se multiplica por 1. Es decir, que no es acumulativo, no tiene retraso, o sea, es sin retraso. Bueno, sin retraso. Y por último, sin participación. Entonces, ya vimos de que gozan de dividendo fijo. Miren, solo para que vean ustedes. En este primer caso, las acciones preferentes gozan de dividendo fijo. Me voy a ir a marcar acá. Sí, gozan de dividendo fijo. Lo voy a marcar acá, miren. Lo voy a marcar con verde. ¿Verdad? Aquí están. Gozan de dividendo fijo. Bueno. Dice que en este primer caso, el dividendo fijo es no acumulativo, ¿verdad? Como es no acumulativo, entonces yo, vean acá, dice, en este caso, voy a aplicar miren, dice que no es acumulativo. Pues yo voy a escoger, según el título que tenga, voy a aplicar uno de los dos, nunca los dos. O es acumulativo o es no acumulativo. Igual en este caso dice que no es acumulativo, es decir, no tiene retraso, y sin participación. Entonces, vengo acá y acá tengo dividendo sin participación. Entonces, igual, ¿verdad? O es con participación o es sin participación. No pueden ser los dos. Entonces, aquí tengo las tres características. Miren, todo en verde. Dividendo fijo, sí. No acumulativo y sin participación. Esas son las tres características que tiene este primer caso, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve la teoría. Entonces, ya tengo yo acá en el título qué es lo que me están pidiendo. Entonces, yo ya vengo y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que repartir? Los 11,000 quetzales que representan el superávit y reserva, ¿verdad? Estos 11,000, yo los tengo que distribuir dentro de las 250 acciones, o sea, sobre estos 25,000 quetzales. ¿Qué es lo que voy a quitar primero? Voy a quitar cuánto le corresponde de este superávit y reserva al dividendo fijo preferente. Como les dije, las acciones siempre van a tener dividendo fijo. Lo único que este dividendo fijo puede ser acumulativo
o no acumulativo, y en este caso es no acumulativo, que quiere decir que se va a multiplicar por 1, porque se va a pagar cada año. ¿Cómo se calcula? Miren, pues, se calcula de esta manera. Ustedes aquí ven una cantidad bastante grande de operaciones, pero fíjense que les quiero contar. Esto puede ser bien sencillo, sabiendo de dónde vienen los datos. El dividendo fijo preferente o el dividendo fijo para las acciones preferentes se tiene que considerar, tomando en consideración, ahí sí que valga la redundancia, se tiene que considerar estas 100 acciones preferentes, que equivalen a 10,000 quetzales. Esto que ustedes ven acá es lo que yo consigné acá. 100 acciones preferentes al 10%, a 100 quetzales cada una, me da 10,000. Si ustedes comparan esto que yo tengo aquí, es lo mismo que aparece en mi sección de capital en el apartado de las acciones preferentes. ¿Y cómo calculo el porcentaje de preferencia? Bueno, sencillo. A esos 10,000 quetzales que ustedes ven aquí, que ya tengo acá, miren, es que estos son estos mismos 10,000 quetzales que tengo acá. Esos mismos 10,000 quetzales acá. O sea, yo copio estos datos y me los llevo para acá. Punto. Lo multiplico por el porcentaje, que es el 10%. Acá el 10%. Y como no tienen retraso, entonces siempre va a ser por 1, o sea, siempre se va a ir pagando. Entonces cada año se paga, cada año se paga. Entonces 10,000 por el 10% por 1 me da 1,000 quetzales. Eso le corresponde de dividendo fijo preferente a las acciones preferentes. Así se calcula el porcentaje. ¿Cuánto le queda de dividendo para repartírselo a las acciones, a las demás, a las acciones? Bueno, corresponde un valor de 10,000. Entonces, miren, pues, estos 10,000 quetzales, que es el dividendo ordinario por la participación, este dividendo ordinario por la participación puede distribuirse también a las acciones preferentes, si acaso aquí dijera con participación, pero aquí dice sin participación. Y como dice sin participación, a las acciones preferentes no le toca nada de este dividendo ordinario. Entonces, todo esto se lo voy a dar a las acciones ordinarias para determinar su valor en libros. Ahora, una vez que yo ya hice esta operación, que miren, parece más complicada de lo que es, porque yo se las explico con detalle, pero cuando ustedes vienen y dicen, bueno, ¿cómo calculamos esas? Aplican tantas bolas que sí son solas, y ya hicieron ustedes la operación, pero tienen que entender. Por eso es que yo les hablo de manera didáctica. Bueno, entonces, ya que yo ya hice esas operaciones, ya con estas operaciones yo ya puedo darle el valor en libros a las acciones. Para ello, yo les hice un cuadrito, un patojos, chilerito, ¿no? Que aquí pongo el nombre de la empresa, que voy a determinar el valor en libros y la fecha en la cual yo voy a determinar ese valor en libros. Este cuadrito es nada más como que un diseño para poder hacerlo, porque en realidad todo lo que ustedes van a colocar dentro de él ya lo tienen. Ya solo está de que ustedes lo coloquen en el lugar correspondiente. Veamos, pues. El título, la empresa, obviamente. ¿Qué es? Valor en libros. La fecha, que es al 31 de diciembre. Ahí está dentro de la información. Ese título no creo que no lo vayan a poder hacer el día del examen. Y acá, yo obviamente, como le pretendo dar el valor en libros a las acciones, yo voy a tener un apartado para las acciones ordinarias y otro apartado para las acciones preferentes, ¿no?
Ahora pongan atención y van a darse cuenta ustedes qué es lo que yo voy a ir haciendo. Yo acá voy a colocar este título en la literal A. Van a haber 3 apartados. El valor nominal de las acciones en circulación. En otras palabras, el capital que se encuentra en circulación. O sea, este capital suscrito, pagado y en circulación. O sea, miren, a veces le cambiamos los nombres y toda la razón, porque así están dentro de los textos y toda la razón, y tan complicado que se quieren hacer las cosas, ¿no? Pero en realidad lo que yo debo de colocar en ese primer apartado es el capital que se encuentra en circulación. Punto. Ese es el título que yo debería de colocar ahí. Capital en circulación. Y lo voy a colocar exactamente como lo tengo aquí, es que no puedo cambiarlo, ¿verdad? Pero como les digo, tengo que tomar el capital, porque el día del examen les ponen capital autorizado, capital no suscrito, capital pagado, y yo el que debo de tomar es el capital en circulación, ¿verdad? Entonces la idea es confundirlo, ¿verdad? Pero es que ya les di un tip, el que apuntó, órale, y el que no apuntó también. Me llevo este capital en circulación para mi cuadrito, pongo el que le corresponde a las ordinarias en el apartado de las ordinarias y el que le corresponde a las preferentes en el apartado de las preferentes. Eso es lo que tengo que hacer. Y como esos datos yo se los voy a dar, o sea, no se los tienen que inventar. Claro, ustedes los podrían ir haciendo, pero olvídense. Si el examen tengo que dosificarlo yo en varios casos para que practiquen todo. Pero si yo les pusiera a ustedes solo que elaboren una sección de capital para determinar el valor de libros, y ahí yo podría hacer bastantes cosas, pero terminarían haciendo solo esto. Y también se tienes que preguntar de otras, incluso teoría, de otros temas, y teoría, acciones rescindidas, pago de dividendos, apertura de la sociedad, tantas cosas que hay, ¿verdad? Bueno, entonces, si se dan cuenta, yo fui a los datos que van a venir en mis ejercicios, van a venir en mi examen, jalo el valor de las acciones que se encuentran en circulación y pongo acá, copio y pongo las ordinarias en las ordinarias y las preferentes en las preferentes. Listo. En segundo lugar, en la literal B, yo tengo que colocar el capital que se encuentra distribuido para el dividendo fijo preferente, ¿no? Este dividendo fijo preferente ya lo calculé acá. O sea, ya lo calculé de una o de otra manera, miren, ya lo calculé acá, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, yo les dije a ustedes de que esto lo podemos considerar tomando como base el capital que ya tenemos dentro de nuestra sección de capital, que es este. Tengo 100 acciones preferentes a 100 quetzales cada una por el 10%, me da 1000. Pues eso como ya lo hice, entonces simplemente lo copio y se lo coloco a las acciones preferentes, ¿verdad? No se lo vaya a colocar a las acciones ordinarias porque entonces ahí, chiplín, también, o sea, tienen que saber copiarle a sus cuates, ¿verdad? Y luego, por último, en la literal C, tengo el dividendo por la participación. Ese dividendo por la participación o dividendo ordinario por la participación lo tengo aquí. Mira. Entonces, ese dividendo ordinario por la participación solo le va a tocar a las acciones ordinarias y no a las preferentes, porque así me dice el título, que las acciones preferentes sin participación o no tienen participación de esto. Entonces, cuando yo vengo a mi apartado acá, en donde coloco el dividendo por la participación, todo se lo doy a las acciones ordinarias y a las acciones preferentes no le doy nada, ¿verdad? Enseguida, yo tengo que hacer una sumatoria. Esta sumatoria, por ejemplo, el valor de las ordinarias acá y el valor de las preferentes acá. Ojo, que el capital contable va a ser igual a 36,000 quetzales, ¿no? ¿Por qué?
Porque este capital contable es el mismo que tengo yo acá. Miren, en mi sección de capital, aquí está. Capital contable igual a 36,000 quetzales. Entonces, nunca me va a tener que cambiar, porque yo estoy haciendo una redistribución de estos 25,000 y 11,000, de acuerdo a cada uno de los casos que se me plantean, porque estoy determinando el valor en libros de las acciones. Entonces, aquí mi capital contable nunca va a cambiar, siempre van a ser 36,000, ¿verdad? Siempre. Y ya siempre vamos a ir haciendo la suma. Bueno, entonces resulta que a las acciones ordinarias le quedó un valor de 25,000 y a las acciones preferentes le quedó un valor de 11,000. Ya distribuí el superávit y reservas. Ahora tengo que saber yo cuántas acciones ordinarias y cuántas acciones preferentes tengo, y esas las tengo aquí, miren. Tengo 150 acciones ordinarias en circulación y tengo 100 acciones preferentes en circulación. Entonces, las tomo y digo, acciones en circulación, tengo 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes, ¿no? Entonces, para saber cuál es el valor en libros de cada acción, yo lo que tengo que hacer es dividir, ¿verdad? Dividir 25,000 dentro de 150 y me da 166,67. Luego divido 11,000 dentro de 100 y me da 110. Y ahí tengo el valor en libros de las acciones. Preguntas, jovencitos. Dudas. Comentarios. ¿Todo claro? Licenciado, buenas noches. Ninguna Disculpe. claro. Espérense, todos. A ver, pues, ¿quién? Oscarito, ¿quién habló? William y Mirna. A ver, preguntas. Yo estaba preguntando. Pues, William, dale, pues. Buenas noches, licenciados. En la parte de dividendo para las ordinarias, disculpe, 10,000, ¿de dónde salió? Disculpe. Va. Esto que está aquí. Sí, Va. Fíjate de que si sumamos esto que va a estar en esto que te estoy colocando aquí. Si sumamos esto que está en el cuadrito verde, ahí vamos a tener los 11,000 quetzales que representan el superávit y reserva. Y puede estar en el dividendo fijo siempre va a haber algo, y en el dividendo por las ordinarias siempre va a haber algo. En donde eventualmente no va a haber nada es en el dividendo para las preferentes. Porque aquí va a haber o no va a haber dependiendo de cada caso. ¿Verdad? Entonces aquí, mira, si sumamos estos 11,000, esta es una forma de poder más o menos explicarte lo que te quiero explicar. Entonces, aquí van a estar los 11,000 quetzales que representan el superávit y reserva. Bueno, en este caso,
Resulta de que cuando yo distribuí los 11,000 quetzales que ves acá, yo le di 1,000 quetzales al dividendo fijo preferente, que son esos 1,000 quetzales que ves acá. Y me sobraron 10,000. Estos 10,000 yo le puedo dar a las acciones ordinarias y le puedo dar a las acciones preferentes. Pero si el caso me dice que las acciones preferentes sí tienen participación. El, el caso aquí es el que las acciones preferentes no tienen participación. ¿Mira? Entonces, como no tienen participación, dice sin participación, entonces yo no le puedo dar de estos 10,000 quetzales que tenemos acá, algo a las acciones preferentes. Por eso se lo doy únicamente a las acciones ordinarias. Esos son los 10,000. Licenciado, entonces, en caso de que hubiera dicho que tenía participación, los 10,000 hubieran podido haber ido en las preferentes. Correcto. Que es uno de los casos que viene más adelantito. Digamos que de haber sido así, el total de las preferentes hubiera sido 21,000, ¿verdad? Dividido 100 acciones y ese resultado hubiera sido el valor por acción. Exacto. Bueno, Ah, o sea, puede ir variando, pero, y eso lo vamos a ir viendo en el siguiente caso, en el siguiente caso, en el siguiente caso. Vamos a ver 4 casos. Entonces, sí puede pasar, ¿verdad? Pero ahorita es el más sencillito. Pero lo importante es de que lo vayas comprendiendo. Y yo pienso que ahorita sí ya te quedó bien, claro. sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. Ándale, pues. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo para determinar el valor por acción? Disculpe. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es que para determinar el valor de cada acción, yo ya tengo el total, ¿verdad? Ya tengo aquí que a las acciones ordinarias le corresponde 25,000, ¿verdad? Y que a las acciones preferentes le corresponden 11,000. Eso puede ir variando, Wilmar, derivado de lo que vayamos haciendo y de cada caso en particular. Ahora, para que yo determine cuánto cuesta cada acción, aquí me salió que cuesta, las acciones ordinarias cada una cuesta 167.67 y las preferentes me cuestan 110. Entonces yo lo que hice es que estos 25,000 quetzales que están aquí, los dividí dentro de la cantidad de acciones que tenemos, en este caso son 150, y me dan 167 esto. Luego, para las preferentes, yo tomé los 11,000 dividido dentro de las 100 acciones preferentes que hay, y cada acción cuesta 110. Esa era tu pregunta, amiga. Sí, licenciado, muchas gracias. Pilas, porque esto vale puntos, pato. Esto vale el examen. ¿Más dudas? Veamos el segundo caso. Pilas ahí, poniéndose ahí las pilas para que el chivo para leer el examen esté bien. Ahora vean el segundo caso. Como les digo, yo siempre voy a hablar de las acciones preferentes, ¿no? Ya eso que se les grabe. Dice, las acciones preferentes gozan de dividendo fijo. Dice. Sí, sí van a gozar de dividendo fijo, siempre, ¿verdad? Está como bien fea ahí. ¿Gozan de dividendo fijo? Sí. Como el dividendo fijo puede ser acumulativo y no acumulativo, en este caso me dicen, ahora es acumulativo. Y cuando es acumulativo, puede atrasarse de 2 años en adelante, ¿verdad?
Entonces dice acumulativo con 2 años de retraso, pues, acumulativo con 3 años, acumulativo con 4 años, pero nunca acumulativo con 1 año, no, porque si no es sin retraso, ¿verdad? Tiene que ser a partir de 2. Y aquí me vuelve a decir que estas acciones preferentes no tienen participación o sin participación, ¿verdad? Entonces veamos cómo queda nuevamente. Y como voy a usar siempre el mismo ejemplo de la sección de capital que tenemos, que les proporcioné, el superávit y reserva siguen siendo los 11,000 quetzales, ¿verdad, jovencitos? Y ustedes ya saben, voy a empezar a tomar datos de acá de la sección de capital. Ahorita voy a volver a empezar a tomar datos de acá de la sección de capital, porque son los mismos datos aplicados al segundo caso. Entonces, aquí están el superávit y reservas, que va a ser siempre el mismo, ¿verdad? 11,000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, me lo llevo. Siempre voy a usar el mismo. Aquí están los 11,000. Como dice de que sí gozan de un dividendo fijo, ¿verdad? Pero ahora es acumulativo con 2 años de retraso. Entonces, mi dividendo fijo va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo siempre 100 acciones preferentes al 10%, a 100 quetzales cada una, me da 10,000. Eso lo multiplico por el 10% que tiene de preferencia las acciones, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, el 10% que tengo acá es el mismo 10% que tengo acá. Entonces, 10,000 quetzales por el 10%, pero ahora me dice que tiene 2 años de retraso. Como tiene 2 años de retraso, entonces lo voy a multiplicar por 2 años, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto, me van a dar un total de 2,000 quetzales. Si resto yo, porque aquí es una resta, ¿no? Si resto a los 11,000 le quito los 2,000, entonces el dividendo ordinario por la participación me queda en 9,000, ¿verdad? En el ejercicio anterior eran 10,000, ahora me quedan 9,000. Ya con estas tres cantidades, con estas operaciones, yo ya puedo darle el valor en el libro a las acciones, ¿verdad? Vengo nuevamente en mi esquemita que les hice para que todo me lo hagan bien chileno. Coloco el encabezado, la empresa, el título que es el valor en libros y la fecha a la que estoy haciendo o dando el valor en libros. Y luego mi resumen, ¿verdad? Voy a tener acciones ordinarias en un apartado y acciones preferentes en el otro, ¿verdad? Porque les estoy dando el valor en libros a las acciones. Tengo que poner lo que le corresponde a las ordinarias en un lado y lo que le corresponde a las preferentes en otro lado. En la literal A, o sea, en la primera parte, yo tengo que colocar el valor nominal de las acciones que se encuentran en circulación. La clave es que se encuentran en circulación. Esta es la clave. Tengo 150. Esto lo tomé de la sección de capital, jóvenes. Esto no me lo inventé yo. Esto ya se los dan a ustedes. Ya lo tienen que tener, entonces solo lo copian. Ustedes no tienen que ir a inventar nada. Tengo 150 acciones para que lo vean. Esto que tengo yo aquí, estos 15,000, me voy a ir a la sección de capital
Y es esto, estos 15,000. Esto que está aquí, es esto. Y para las acciones preferentes son estos 10,000, ¿verdad? Entonces, estos 10,000 me los llevo. Y son estos, ¿no? Y en mi cuadrito, ordinarias para las ordinarias y preferentes para las preferentes. Eso es lo primero que tengo que hacer. Enseguida, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el dividendo preferente, ¿verdad? Pero este dividendo preferente ya lo calculé. Este lo calculé exactamente aquí, miren. Esto que ustedes ven acá es lo que tendría que yo colocar, ¿verdad? 10,000 por 10% por 2 años, 2,000. Eso es lo que tendría que colocar aquí. Para las acciones preferentes. Ese es el dividendo preferente. Y luego viene el dividendo ordinario por la participación, que es este, ¿no? Ahora, dice que el dividendo ordinario por la participación, las acciones preferentes tampoco tienen participación. Dice sin participación. Entonces yo no le tengo que dar nada de estos 9,000 a las acciones preferentes, ¿no? Todo le corresponde a las acciones ordinarias. Entonces, vengo aquí, dividendo por la participación, dividendo para las ordinarias, los 9,000, ¿verdad? Dividendo para las preferentes, nada. Vuelvo a sumar, ¿verdad? A veces me dicen, mire, ¿de dónde salieron esas cantidades que tiene ahí, verdad? Sumo acá, sumo acá, y la sumatoria me tiene que dar igual a mi capital contable. Mi capital contable tiene que ser 36,000. Si ustedes van a su sección de capital, aquí tienen que ser 36,000. Suman ustedes 24 más 12, 36. Siempre les tiene que dar el capital contable esa suma, porque si ustedes ven su sección de capital, el capital contable son 36. Y luego, ¿cuántas acciones en circulación tengo? Eso lo tengo aquí mismo. Miren. Tengo 150 acciones ordinarias y tengo 100 acciones preferentes. Entonces coloco aquí cuántas acciones tengo y procedo a dividir. 24,000 dentro de 150 me da 160 y 12,000 dentro de 100 me da 120. Y ese es el valor por cada acción. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si me podría subir un poquito al inciso A, por favor. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, jóvenes, ¿entonces no hay más dudas? Miren, el próximo martes vamos a terminar el tema de valor en libros y vamos a terminar el tema de dividendos, ¿verdad? Entonces, ese día terminamos, si nos diera tiempo, si tuviéramos ahí un espacio y todo lo que son,
para que ustedes puedan realizar consultas, estaría muy bien. Ahora bien, pensaría de que entonces, no sé, licenciada, si ya hemos recibido algún tipo de laboratorio de parte de los compañeros o todavía no. Bueno, entonces miren, jovencitos, para que pueda haber un repaso, ¿verdad? Tiene que haber una entrega de laboratorios. Entonces, si vamos a empezar a repasar el próximo martes, deberían de tener ustedes ya la entrega de algún laboratorio para que puedan empezar a repasar. Entonces, si fuera posible que ya ustedes hayan entregado un laboratorio y a partir del día martes ya pueden empezar a hacer ustedes consultas, ¿eh? Si nos diera tiempo. Y si no nos da tiempo, entonces arrancamos el día jueves, ¿verdad? Entonces ustedes ya haciendo consultas, haciendo preguntas y repasando los laboratorios, porque con base a esos laboratorios hacemos nosotros el trabajo, hacemos el examen. Entonces quienes hagan los laboratorios van a tener muy buena posibilidad de que saquen una muy buena nota. Si es virtual, no importa, ustedes prepárense como si fuera presencial y así les va a ir muy bien. Recuérdense que este primer examen parcial es bien complicado, es bien difícil, pero si ustedes estudian, entonces, enhorabuena, ¿verdad? Les va a ir muy bien. Entonces, si no hay dudas, jovencitos, entonces yo me quedaría hasta acá y entonces que tengan muy feliz noche y nos miramos el día martes. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Feliz Gracias. noche, licenciados. Feliz noche, licenciado. Licenciados. Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos, con cuidado, con cuidado. Feliz noche, Lee. Adiós, feliz noche.